todo el proceso de desarrollo del chico evolutivo podemos ir reforzando y reforzando y reforzando conforme ellos vayan preguntando. Pero estos temas como la familia, como el respeto, los valores, la espiritualidad, la violencia, todos, la sexualidad también, todos estos temas desde chiquititos empezamos a su nivel, a través de cuentos, ¿verdad? Como les decía, a través de canciones, a través de normas bien establecidas de qué se permite, qué no se permite, y así entonces abordamos el tema de la violencia. Claro, y los porqués, por ejemplo, que un chico pregunte o se entera porque suena en las noticias que, no sé, que alguien mató a otra persona o que un esposo le pegaba a su esposa, por ejemplo, que puede ser incluso tema de conversación de adultos y de repente el chico escuchó y le pregunta, ¿por qué le pegas si es su esposa? ¿Por qué le pegas si no supuestamente lo quiere? Para ellos es muy simple, si están juntos porque se quieren y se respetan. Y a veces el abordar el tema y explicarles es muy complejo, decir, bueno, le pega porque ¿qué le voy a decir a mi hijo? ¿Qué sería bueno responder? Enfoquémonos directamente en, sí, existe una acción, existe algo, pero hay un trasfondo, ¿verdad? Entonces hay que prevenir que el chico venga y por eso, ¿verdad? Si ellos no están en constante en contacto con este tema, un tema de eso los va a sorprender. Claro. Y murió, y lo mató, ¿verdad? Esos temas, esos términos los sorprenden, pero si estamos en constante trabajo con esos temas, ¿verdad? De comunicación, a un chico que hemos trabajado en eso, lo va a asimilar un poquito mejor, ¿verdad? Y le vamos a poder abordarlo desde diferentes puntos que los hemos abordado. Ahora, a un chico que no se le ha hablado de violencia, ¿verdad? Esto le impacta. Entonces, tenerlo que trabajar, traer el caso a su realidad, traer el caso a situaciones que a él le han sucedido, ¿verdad? Porque si es tu amigo, tú te peleas con él, ¿verdad? Porque si es tu hermano, tú te peleas con él. O sea, ¿qué pasa? Hay enojo, puede haber frustración, diferencias de intereses, pero no es la forma de resolverlo. Pero no es la forma de resolver. Claro. Ajá. Entonces ahí se trabaja un poquito la resolución de conflictos, ¿verdad? Y saber que todo tiene una consecuencia, ¿verdad? No solo es, le pegó, qué sé yo, quién tiene la culpa y quién no, cómo se resolvió y qué hubiera hecho él también. Interesante, cómo tener que abordar y sumergirse en cada uno de los temas. Otro de los temas tú lo mencionaste y es el de la guerra, y tenemos un caso muy interesante también, y dice lo siguiente: tengo una hija muy perspicaz de 6 años, no sé cómo surgió su pregunta, pero esto fue lo que me preguntó. Mami, ¿es cierto que en Guatemala hubo guerra? Yo le respondí que sí. Curiosa, siguió con la conversación. ¿Guatemala contra quién? Respondí, Guatemala contra Guatemala. Ella, desconcertada, me dijo, no entiendo, ¿cómo puedo manejar el tema? Qué complejo, ¿ah? Complejo, pero porque sí, el mundo es humanos contra humanos también, a ver, al fin y al cabo. Sí, y ahí es donde podemos abordar, decir, bueno, tú igual, o sea, tú eres Guatemala, tú quieres a veces a tus compañeritos que pertenecen a Guatemala, y a veces hay disputa, a veces hay pleitos, sí, ¿verdad? Claro. Pero a veces nosotros tenemos que explicar un poquito más con el trasfondo de esto, el por qué había guerra y por qué llegaron hasta eso. O sea, el decir, mira, llegan hasta la guerra porque no supieron resolver, porque no supieron manejar el conflicto. No supieron respetar, y esa es una, se podría decir un hecho, ¿verdad? Que llegó porque no se pudo manejar a tiempo, porque no supieron pedir perdón, porque no supieron hacerse para atrás, porque no supieron reconocer. Entonces, lo trabajamos más así de que, es que sabes que él quería, ellos no querían. Los malos, ¿verdad? los buenos. Sí, exacto. Entonces, se trabaja un poquito más de cómo fue que llegaron a la conclusión. Y traerlo, y eso me parece muy, muy certero, traerlo a su realidad. ¿Tú cuándo crees que has estado en guerra, por ejemplo, con algún ámbito? ¿Por qué crees que se llegó hasta el pleito? ¿Crees que se pudo haber prevenido? ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor platicando, como darse cuenta que él también puede prevenir pequeñas guerras en su entorno, ¿no? Exacto. Todo es cuestión de que ellos puedan asimilarlo y decirlo, es palpable para mí porque a mí me está pasando, no es un tema que no comprendo, no es algo que yo no pueda concluir, no es algo que yo no capte, ¿verdad? Sino que, sí, me está pasando, me pasó con esto, darles diferentes ejemplos, ¿verdad? Y así poder ellos que se sientan un poquito más cómodos y más seguros con los temas que son difíciles. Es importante las respuestas a preguntas como simplemente ¿qué es violencia, mamá? ¿Verdad? Y uno se queda, uno tiene el concepto, pero a veces pasar a palabras es difícil. ¿Es importante ser corto en las explicaciones? Totalmente. Corto, que ellos entiendan. Violencia es cuando alguien
¿verdad? Alguien te trata de hacer daño. Cuando nosotros somos violentos con nosotros mismos, cuando nosotros reaccionamos violentamente, todo eso es violencia y es algo que genera incomodidad, que genera malestar, ¿verdad? Pero Daño sí hay que ser, también a veces. Exacto, pero sí hay que ser bien conciso al decir, sí, todo esto es violencia, sin embargo se puede prevenir, sin embargo no es tolerable, sin embargo, ¿verdad? Como para que ellos se les queden como pequeñas capsulitas al recordar todo este tipo de situaciones. Bueno, interesante también el tema de la violencia y todo lo que genera alrededor. Te quedas, por favor, para el siguiente bloque porque vamos a hablar, sí, de sexualidad. Tenemos que hablar también de eso que es de los puntos que nos pone con los pelos de punta a todos. Sin embargo, también estos temas que hemos tratado a lo largo del programa son temas, mejor dicho, que a veces representan problema para los papás a la hora de abordarlo con sus hijos. Siga, por favor, en sintonía de Un Show con Tuti. Volvemos después de la pausa. El amor es cuando una persona y otra persona se enamoran y su amor es imparable. Cuando mi papá me ama. Al volver. ¿Qué pasa? ¿Van a ser novios? ¿Se van a besar? ¿Van a ser...? Saber si mi hijo era o no homosexual. Seguimos con más de Un Show con Tuti. ¿Cómo le hablo a los niños de? Y hay muchos temas. Y en este vamos a tratar, sí, el tema de sexualidad. Pero antes, Narayana, quiero que hablemos un poquito de cómo le hablamos a nuestros hijos de los extraños. Y más allá todavía, cómo le hablamos a nuestros hijos de la precaución que ellos tienen que tener con los que sí son conocidos. Preguntamos a los padres cómo es que ellos le hablan a sus chicos y alertan a sus chicos de no hablar con extraños. Vamos a ver. Que no esté en un lugar solo con ellos, que no vaya a ningún lugar con ellos y que lo consulte con sus padres, ¿va? Que solo confíen a gente, así como es pequeña, que confíes en los familiares más cercanos. Que no se acercara a personas de que ella no conoce. Pues que se alejen de ellos, que si se les acercara algún extraño, pues que se retiren de ellos inmediatamente. Mi hija, ten cuidado con un extraño, no te arrimes a nadie más, ¿va? Que si él nota algo extraño, que si lo tocan o le hacen alguna propuesta, lo consulte con su papá o su mamá. Que no estuviera tocando, que no se deje tocar sus partes íntimas. Que si ella ve algo extraño, que rápido nos comente, ¿verdad? Bueno, pues se mira la conducta de los familiares. La conducta es una conducta cuando alguien es así violador o algo así, se nota pues cuando tienen desviaciones de tipo sexual, pues es fácil de identificarlos. Como hay tíos que les ofrecen dinero también, ¿va? ¿No? O que se la llevan por ahí, vale, eso le diría. Y entonces aquí a lo mejor la parte fácil es hablarle de no hables con los extraños. Ellos tienen muy claro que los extraños son los que no conocen, ¿verdad? Sin embargo, también creo que la otra parte es interesante, la respuesta de los papás, de decir, ¿y cómo le alertas a los chicos de los conocidos? Abordamos el tema con los chicos sobre los derechos propios, derechos de nuestro cuerpo, derechos de también de decir no, ¿verdad? Aunque sea mi abuelito, aunque sea mi tío, esa valentía, ese empoderamiento que el chico necesita, ¿verdad? Y no es decir, ay, no, porque como hay situaciones donde nosotros decimos, sí, pero con él sí. Ajá. Hay que respetar. Si él no se siente seguro, aunque sea su tío, aunque sea su primo, respetamos. Porque eso va desde el saludo, perdón que te interrumpa, decir, sí, claro. Saluda a tu abuelito. No quiero. Decir, no, salúdalo, por favor. Y dele beso. Ajá, no, sí. Un besito. No quiero. Respetar que no quiere. Okay. Ellos tienen derecho de guardar su distancia, de tener su intimidad y de respetarla. Entonces, a través de eso, nosotros empezamos a inculcarle al niño que tampoco está bien ser maleducado, ¿verdad? Tampoco está bien voltear la cara e irse. Pero está bien si no quiere dar un besito, está bien si no le gusta que lo abrace, está bien, ¿verdad? Todas esas cosas están bien. ¿Y por qué? Mira, mami, es que me siento incómodo. Es que él me abraza muy fuerte. Ok, mi amor, está bien, ¿verdad? Pero sí es importante empoderar e inculcar al chico que tiene derechos, tiene la potestad de su cuerpo, tiene la potestad de su espacio, ¿verdad? Para que ellos puedan entonces saber decir sí, no, ¿verdad? Y también hay que
ser bien específicos en situaciones donde, mira, mi amor lindo, no te vas con nadie, ¿verdad? Estamos aquí, venga quien venga, tú no te vas en el colegio, no le abres a nadie en la casa. Aunque te quieran dar un regalito, aunque te digan lo que sea. Ajá, este tipo de cosas a veces sí hay que ser bien claros y un poco estrictos, ¿verdad? En este tipo de casos porque pues los chicos, eso es lo que tú decías, ¿verdad? Un regalito o que le vienen a regalar una tele, ¿verdad? Cositas así y abren la puerta. Todas esas cosas hay que ponérselas bien establecidas, ¿verdad? Bien claras. ¿Con qué palabras le dices a los chicos que no deben dejar, que pueden decirle que no, que pueden incluso alejarse usando un poco de su fuerza cuando alguien los quiere obligar a hacer algo que tenga relación con la sexualidad? ¿Con qué palabras se los dices? Primero tenemos que crearles la conciencia de su cuerpo. Okay. Hay partes, ¿verdad? La mayor parte del cuerpo de una persona es totalmente íntima, ¿verdad? Con un pellizcón de mejillas, con una nalgadita, o sea, todo eso es muy íntimo. Entonces decir, mira mi amor, tu cuerpo es tuyo. Nadie te puede hacer una caricia, porque a veces hay caricias que incomodan. Claro. Nadie te puede golpear, ¿verdad? Y nadie te puede forzar a nada. Media vez tú no te sientas cómodo, media vez tú sientas alguna sensación extraña, temor, incomodidad, o sea, ponerles como ese tipo de emociones y cuando ellos lo detecten, ellos pueden tomar la decisión de decir, no quiero, me quiero ir de acá, esta persona no me gusta, esta persona me incomoda, entonces, pero sí, mucha conciencia del cuerpo, las cosas por su nombre, ¿sí? Las partes íntimas por el nombre que les corresponde. Por supuesto. ¿Verdad? Otro de los temas, nos quisiéramos alargar en todos estos, pero otro de los temas que llama la atención, y voy a leer el caso para hablar un poquito de esto, es cómo manejan ahora los chicos tan de chiquititos el término de enamoramiento, me voy a casar, y los novios, y a veces uno dice, ¡ah, qué horror! A ver, el caso es el siguiente. Tengo una nena de 3 años y medio, tiene unos amiguitos en la cuadra y un día me dijo que si se miraba bonita. Yo le respondí que sí, me dijo, qué bueno porque quiero gustarle a Josecito para que sea mi novio. Yo le dije que eso era cosa de grandes, no de niños. Ella me dijo que ella ya era una niña grande. Yo le dije que no era tan grande y así siguió la conversación sin llegar a convencerla. ¿Qué puedo hacer? A veces el tema es porque nosotros nos ponemos, ¿qué pasa? ¿Van a ser novios? ¿Se van a besar? ¿Van a ser...? Y realmente, si nosotros le volvemos, en este caso, la pregunta al chico, ¿y cómo son los novios? ¿Y qué hacen los novios? ¿Y por qué quiere ser su novio? Probablemente es porque jugamos juntos, ¿sí? Entonces a veces está como ese detalle de los adultos que nosotros estamos juzgando antes. Desde nuestros zapatos, y no desde la inocencia de ellos. Y entonces decir sí, pero también evocarlo a lo que hablábamos, ¿verdad? Un poco de valores, un poco de principios y decir, alguien que te quiera te va a querer como tú eres, ¿verdad? Alguien que va a ser tu novio, ¿verdad? En un futuro es porque admira cómo eres tú, porque tú eres valiente, no por lo que tú te ves físicamente. Entonces también el amor propio ahí es donde se inculca. Pero básicamente es un tema que no queremos hablar, ¿verdad? Que es como, ay, ya va a empezar a hablarme de chicos o de chicas, y es como tratarlo de abordar desde su tema, porque a veces es la inocencia de los chicos que generalmente está como porque es algo natural también, es algo de sentirse bonita, es algo de que alguien me mire, es algo que alguien me diga, ay, qué bonita estás. Sí, porque a lo mejor el niño gustas. ni coco le hace. Exacto. Y la niña le encanta que él la salude y eso, ¿verdad? Es todo. Ajá. Otro de los temas, para que no se nos vaya, es justamente la